Muy buenos días. Vamos a ver nomenclatura inorgánica tema por tema. Entonces, ya sabemos que la nomenclatura inorgánica se dedica a maneja las reglas con las que se nombran los millones de compuestos químicos que existen, porque no se le puede poner un nombre particular, puntual a cada compuesto porque es imposible acordarnos de todo. Entonces la UPAC, ¿qué hizo? Estableció reglas cómo nombrar a todos los compuestos. Primeramente, recordemos cómo, este es un esquema de la tabla periódica, cómo está dividido entre metales, que es lo que está en rosa, y no metales, que es lo que está en verde. Y los gases nobles, los gases inertes, que no reaccionan con nadie. Acá tenemos una tablita de los estados de oxidación o las valencias de los elementos. No están todos de la tabla periódica, están los más comunes, los que más se usan. Y quisiera recordarles qué es la valencia o el estado de oxidación. Es la capacidad que tiene el elemento de combinarse con otros, el átomo de combinarse con otros átomos. Entonces, ustedes imagínense que la valencia son como bracitos que tiene el átomo. En el caso, por ejemplo, en esta primera columna de los metales, todos estos elementos tienen valencia 1, o sea que tienen un bracito para agarrarse de otro átomo. En el caso de esta otra parte de la tabla, berilio, magnesio, calcio, estroncio, ¿sí? Todos estos tienen valencia 2. Significa que tienen dos bracitos, dos valencias, para agarrarse de dos átomos diferentes o de un mismo átomo, depende de la valencia del otro. Si el otro también tiene valencia 2, y bueno, se agarran 2 con 2. En el caso del aluminio, tiene valencia 3, tiene 3 bracitos. Estos, los que vamos viendo, tienen una única valencia. En un caso tiene valencia 1, en un caso tiene valencia 2, otro caso tiene valencia 3. Tienen una única valencia. En cambio, los que siguen, ustedes ven que hay acá dos números. ¿Qué significa? El cobre, el mercurio. A veces actúan con valencia 1, a veces actúan con valencia 2. O sea, a veces tienen un bracito, a veces tienen dos bracitos. Lo mismo que el oro, ¿sí? Y lo mismo pasa para los no metales. En el caso de los no metales, hay elementos como los halógenos, ¿sí? El cloro, bromo, yodo, que tienen hasta 4 valencias diferentes. Entonces, una vez que conocemos las valencias, las sabemos a estas valencias, recién podemos empezar a armar los compuestos. Quiero que presten atención, en el lado de los metales está el cromo y el manganeso. En la parte de los no metales está el cromo y el manganeso. ¿Qué es lo que pasa con estos elementos que se llaman anfóteros? Según la valencia se comportan como metal o como no metal. Entonces esto me da compuestos que hay que nombrarlos, hay que prestar atención al nombrarlos, nada más. Esta es una forma de representar la valencia de los no metales respetando la ubicación del elemento en la tabla periódica. Acuérdense que los no metales teníamos estas como escaleritas en la tabla periódica. Y acá, perdón, acá tengo los que yo les decía, los anfóteros, ¿sí? El cromo y el manganeso. Le he puesto con valencia en color verde cuando se comportan como metal y en roja como no metal. Entonces, cuando un metal, ahora entramos en el tema de óxidos. Cuando un metal reacciona con el oxígeno, me da un óxido básico. Y
cuando el no metal reacciona con el oxígeno, me da un óxido ácido. Entonces, veamos, acá tengo un ejemplo, ¿sí? Hierro. Hierro, que es lo que está acá en gris, el hierro con el oxígeno del aire, el oxígeno, como ven, es O2. ¿Qué significa ese 2? Que la molécula de oxígeno está formada por 2 átomos de oxígeno. Esta molécula de oxígeno, estos que están adentro son los átomos de oxígeno. Entonces, cuando el oxígeno del aire reacciona con el hierro, todos sabemos que se forma ese rumbre, ese óxido, ¿sí? Acuérdense las rejas, en todo lo que sea de hierro que esté a la intemperie, se termina oxidando. Entonces veamos ahora cómo vamos a nombrar. Si yo tengo, por ejemplo, empecemos con los elementos de valencia 1. Teníamos litio, sodio, potasio, cesio, rubidio y plata. Cuando vamos a formar los óxidos, tenemos que tener en cuenta las valencias de los elementos. ¿Cómo lo formamos? Empezamos con el litio y ponemos el oxígeno. Para formarlo fácil, tengo que intercambiar la valencia. Digamos que es como un truquito para armarlo fácil. La valencia del litio es 1. La valencia del oxígeno es 2. Entonces, ¿qué hice? Entrecrucé las valencias. La valencia del litio se la puse al oxígeno. La valencia del oxígeno se la puse al litio. Entonces, me queda esto espérenme 2 segundos, quiero borrar acá. Esto, como es un 1, no se lo pone. Entonces me queda de esa manera. Tengo 3 formas de nombrar. Por atomicidad. Atomicidad. ¿Qué significa por atomicidad? Que yo miro, esto es una molécula. Adentro tengo átomos. En este caso, cuando yo miro mi molécula, veo que está formada por un átomo de litio, perdón, un átomo de oxígeno y 2 átomos de litio. Si lo hacemos gráfica, lo representamos a esta molécula, yo diría, el litio, ¿cuántas valencias tiene? Tiene valencia 1, o sea que tiene un bracito para agarrarse de otro átomo. El oxígeno, ¿qué valencia tiene? Tiene valencia 2. Entonces voy a poner acá el oxígeno y acá está su bracito y su bracito. Entonces, el litio se agarra, esto sería un enlace, esto lo vamos a estudiar más adelante, pero esto es un enlace, con el oxígeno. Y el oxígeno tiene otro bracito disponible, entonces viene otro litio y también se agarra con el oxígeno. Por eso, mi molécula, que es esto, está formada por 2 átomos de litio, lo ven acá, al 2 átomos de litio, y un átomo de oxígeno, 1. Ahora, digamos que es fácil, ahora es fácil representarlo de esta manera o analizarlo. Simplemente esto es para que lo entiendan. Pero es más rápido hacer como les decía, intercambiar las valencias. Entonces, por atomicidad yo voy a nombrar lo que yo veo en mi molécula. ¿Cuántos átomos de oxígeno veo? 1. Entonces yo diré mono viene de 1, monóxido de ¿qué? ¿Cuántos litios hay? 2. Dilitio. Hagamos el sodio. Sodio, oxígeno. El sodio tiene valencia 1, se lo pongo al oxígeno, el oxígeno tiene valencia 2. Entonces yo diré monóxido de disodio. Vayamos a nombrar por IUPAC
IUPAC o stock. IUPAC o stock. Es lo mismo. En este caso, ¿qué se pone? Estamos hablando de óxido, pongo óxido. Óxido de, ¿qué? Litio. Puedo poner o no, entre paréntesis, la valencia del elemento, del metal, en números romanos. Puedo poner o no, ¿por qué? Porque todos estos elementos tienen una única valencia que es 1. Si yo vuelvo a mi cuadrito de valencia, en estos casos tienen una única valencia. O sea, yo sé que el litio siempre actúa con valencia 1, el sodio siempre con valencia 1, el calcio siempre actúa con valencia 2, el aluminio siempre actúa con valencia 3. Pero, por ejemplo, el cobre a veces actúa con valencia 1 y a veces con valencia 2. Entonces, cuando tiene más de una valencia, sí o sí tengo que poner entre paréntesis la valencia con la que está actuando el elemento en ese compuesto. En estos casos, lo pueden poner o no. No es tan mal que no lo pongan. Ya están ustedes si lo quieren poner o no. Si es por una cuestión de costumbre, y bueno, pónganlo siempre. No está mal, les vuelvo a repetir. Eso es como una redundancia, pero ya lo deciden ustedes. En el caso del sodio, óxido de sodio, puede quedar ahí. Y la tercera forma de nombrar es la tradicional. Tradicional. Perdón por la letra. Entonces, por atomicidad, ¿yo qué hacía? Nombraba acá. Por atomicidad, yo nombro los átomos que veo. Por IUPAC es el que se pone entre paréntesis la valencia en números romanos. Y por la forma tradicional, ¿cómo se nombra? Con la terminación, se pone terminación oso, terminación ico, ¿sí? Según sea oso, siempre una reglita que le deben conocer, oso chiquito, ¿sí? Esta es, voy a poner chiquito, pero acuérdense que la terminación oso se usa con la menor valencia y la ico con la mayor valencia. Entonces, si yo voy a nombrar, espérenme un segundo. Si yo voy a nombrar por la forma tradicional, en el caso del óxido de litio yo voy a poner óxido lítico, terminación ico. Cuando hay una sola valencia se pone ítico, la terminación ico, o puedo nombrar óxido de litio. Cualquiera de las dos formas está bien, como ustedes quieran nombrar. En el caso del sodio, también óxido sódico o óxido de sodio. Hagamos del potasio. Potasio 2 siempre va a tener la misma fórmula porque todos ellos tienen valencia 1. Entonces yo diré acá monóxido de dipotasio, óxido de potasio, y por la forma tradicional, óxido de potasio. También lo puedo nombrar así, ¿sí? O potásico, también. Con el cesio, monóxido
de dicecio, óxido de cesio, y puedo poner entre paréntesis o no el 1, óxido de cesio. ¿Sí? Hagamos la plata. Voy a saltar a la plata. Monóxido de plata, perdón, de diplata, monóxido de diplata, óxido de plata, óxido de plata. O se puede decir también óxido, si lo nombramos con la terminación ico, óxido argéntico. ¿Sí? En el caso de la plata, el AG viene de su nombre. Acuérdense que siempre los nombres de los elementos derivan del latín, o por ahí de quien lo descubrió le puso ese nombre. Entonces, en el caso de la plata, cuando yo vaya a nombrar por la forma tradicional, ya cambio, ya no digo plático, sino digo argéntico. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo esto sería los ácidos, los óxidos con valencia 1. Ahora veamos con valencia 2. Si yo tengo valencia 2, ¿sí? Por ejemplo, berilio, bario, calcio, estroncio, magnesio, zinc. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cómo lo formo yo? Igual que el anterior. Pongo el elemento, pongo el oxígeno. El elemento, ¿qué valencia tiene en este caso el berilio? 2. ¿Qué valencia tiene el oxígeno? 2. Entrecruzo las valencias. Como las dos valencias son iguales, se simplifican. Entonces ya no se las pone. El bario sería bario, oxígeno, ya simplificado. ¿Sí? Calcio, oxígeno. ¿Y qué es lo que pasa acá? Y bueno, era lo que yo les decía hace rato. Si el berilio tiene dos bracitos y se une con el oxígeno, que también tiene dos bracitos, entonces me queda un doble enlace acá. Y por eso me queda la molécula de esta forma. Esta molécula está formada por un átomo de berilio y uno de oxígeno. Miremos acá. Una vez que yo simplifico, tengo un átomo de berilio y un átomo de oxígeno. Acá, un átomo de bario, un átomo de oxígeno. Entonces, a modo de esquema, les muestro esto del dibujito, pero ustedes ya vayan acostumbrándose a entrecruzar las valencias. ¿Cómo voy a nombrar? Por atomicidad, voy a decir atomicidad. ¿Qué voy a decir? Hay un óxido. Voy a borrar esto porque por ahí puede confundir. Monóxido de berilio. Monóxido de bario. Monóxido de calcio. Por IUPAC también, como tengo una única valencia, puedo poner o no, entre paréntesis la valencia. Puedo poner óxido de berilio y entre paréntesis 2, o puedo no ponerlo. Óxido de, acá tenemos bario, listo. Y por el método tradicional, esto es por IUPAC. Y por la forma tradicional,
tradicional, voy a nombrar óxido de berilio, óxido de bario, óxido de calcio. Hasta acá no es complicado. Supongamos que armemos el del aluminio. El aluminio tiene valencia 3, entonces le pongo el 3 al oxígeno y el 2 del oxígeno se lo pongo al aluminio. No puedo simplificar, me queda así. En este caso, ¿cómo nombro? Tengo 3 átomos de oxígeno y 2 de berilio. Así me forma la molécula. Esta molécula está formada por 3 átomos de oxígeno y 2 de aluminio. Si yo lo dibujo, ¿qué he dicho? Que el aluminio tiene 3 bracitos y el oxígeno tiene 2. Entonces, un oxígeno se podría unir con dos de los bracitos del aluminio y acá puedo tener otro oxígeno, pero acá me falta otro, o sea que yo podría tener aquí otro aluminio. Entonces, este ya tiene sus 2 enlaces. A este le faltan otros 2, ¿sí? Me quedaría de esta manera. 3 átomos de oxígeno y 2 de aluminio. Esta es mi molécula. ¿Se ve? Entonces, al momento de nombrar, yo miro cuántos átomos tengo adentro, cuando nombro por atomicidad. Entonces voy a decir 3 trióxido de dialuminio. Por IUPAC o stop, óxido de aluminio, entre paréntesis, 3. Puedo ponerlo o no, porque tiene el aluminio una única valencia, que es valencia 3. Y por la forma tradicional, óxido de aluminio o alumínico. Aluminio o alumínico. ¿Sí? Terminación ico. Ahora vayamos a algo un poquito más complicado. Vayamos a el elemento que tiene una doble valencia. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos el cobre. El cobre, pongo oxígeno. El cobre a veces está actuando con valencia 1 y a veces está actuando con valencia 2. Veamos acá con valencia 1. Valencia 1 le pongo al oxígeno. Valencia 2 del oxígeno se lo pongo al cobre. Si está actuando con valencia 2, yo tengo que ponerle el 2 al oxígeno y la valencia 2 del oxígeno se lo pongo al cobre. Como son iguales, se simplifica, ¿sí? Entonces, no lo pongo, me queda así. Entonces, acá sí, ya es importante usar en IUPAC la valencia, ponerla entre paréntesis la valencia y la terminación oso-ico del tradicional. Por atomicidad, acá miro un átomo de oxígeno, entonces diré monóxido de dicobre. Y en este caso, monóxido de cobre. Por IUPAC, óxido de cobre, los dos se llaman igual, óxido de cobre, pero yo tengo que decir de quién estoy hablando, con qué valencia está actuando. Acá está actuando con valencia 1, entre paréntesis 1. Y este también se va a llamar óxido de cobre, entre paréntesis, acá está actuando valencia 2, 2. ¿Sí? Esto, fundamental. Esto, ¿sí? Acá ya no me puedo olvidar porque es el mismo elemento que está actuando con dos valencias diferentes. Entonces, ahí ya no me da lo mismo como antes ponerlo o no. Sí o sí lo tengo que poner. Y por la forma tradicional, óxido, acá estamos con la menor valencia. Y habíamos dicho menor valencia era terminación oso chiquito. Óxido, que el cobre se lo nombra
cúprico, cuproso, y acá óxido cúprico, terminación oso, menor valencia, terminación ico, mayor valencia. Entonces acá también, ¿sí? Fundamental usar las terminaciones, porque con eso yo estoy indicando con qué valencia está actuando el elemento. Vayamos a otro ejemplo. Tengo el oro, por ejemplo. El oro tiene valencia. El oro tiene valencia 1 y 3. Entonces, cuando yo vaya a armar mi óxido, voy a poner, si tiene dos valencias diferentes, entonces puede formarme dos óxidos diferentes. Valencia 1, el 1 le pongo al oxígeno, el 2 le pongo al oro. Valencia 3, el 3 le pongo al oxígeno, el 2 le pongo al oro, el 2 del oxígeno, el 3 del oro. ¿Cómo voy a nombrar? Acá veo un solo oxígeno. Monóxido de dioro. Este ya será trióxido de dioro. Por IUPAC diré óxido de oro, ¿cuánto? Valencia 1, entre paréntesis 1. Óxido de oro, en este caso está actuando valencia 3, 3. Y por la forma tradicional, yo diré óxido, que en este caso, igual que en el oro, igual que en el cobre, igual que en la plata, cambia la forma de nombrar. Ahora se dice auroso, oso menor valencia. Fíjense que auroso, AU, el símbolo. Y con la mayor valencia, óxido áurico, terminación ico. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. El hierro tiene dos valencias, forma dos óxidos diferentes. El hierro tiene valencia 2, 3. Valencia 2 del hierro se lo pongo al oxígeno, pero el oxígeno también tiene valencia 2, se lo pongo al hierro, lo simplifico, me queda así. Con valencia 3 se lo pongo, valencia 3 se lo pongo al oxígeno, valencia 2 se lo pongo al hierro. Me queda de esa manera. ¿Cómo voy a nombrar? Monóxido de hierro. Y este será trióxido de dihierro. Por IUPAC o stock, óxido de hierro, valencia 2. Y el otro sería óxido de hierro 3. Y por el método tradicional, óxido, que este también cambia, ferroso. Y el otro sería el óxido férrico. Ico, ¿sí? Menor oso chiquito, oso, menor valencia, ico, mayor valencia. Entonces, a modo de ejercitación, terminen con la tablita, terminen todos los óxidos que están en esa tablita, hagan todas las conjugaciones y con todas las valencias me refiero, y escriban la forma de nombrarlo. Pero también
hagan la ejercitación de, después que lo hagan, busquen, por ejemplo, pongan óxido áurico, escriban la fórmula. Es más difícil, es más complicado porque se acostumbran a partir de la fórmula a escribir el nombre. Cuando partimos del nombre para escribir la fórmula, ahí es como un poquito más difícil. Pero, tranquilos, se tienen que acordar, óxido áurico, ICO. ICO era mayor valencia. Entonces, áurico viene de oro. El oro tiene valencia 1 y valencia 3. Entonces, si me dice ICO, estoy hablando de valencia 3. Entonces me voy a armar el óxido, si me dice valencia 3, se la pongo al oxígeno, valencia 2 del oro. Listo, ya lo escribí. ¿Sí? Ejercitación. Y ahora pasemos a los óxidos. Vuelvo acá atrás. A los óxidos ácidos. Esto es lo que acabamos de hacer. Metales que reaccionan con oxígeno me dan los óxidos básicos. Ahora pasamos no metales con oxígeno, óxidos ácidos. Entonces, voy a borrar esta transparencia. En el caso de los óxidos ácidos, la forma de nombrar es exactamente igual, no hay nada diferente. Bueno, no es que no haya nada diferente. La forma de nombrar es muy similar. La única diferencia es que cuando yo nombro por el método tradicional, yo ya no digo óxido, digo anhídrido. En lugar de poner óxido de tanto, digo anhídrido. Esa es la diferencia. Y acá, en el caso de los no metales, habíamos visto en la tablita que estos elementos ya tienen más de 2 valencias diferentes. Entonces ya acá usamos las otras terminaciones, agregamos otro tipo de terminaciones. Por ejemplo, hagamos el cloro, que es el más representativo, y ahí vemos todas las terminaciones. El cloro tiene, acá lo voy a escribir, el cloro tiene 4 valencias diferentes. Tiene valencia 1, valencia 3, valencia 5 y valencia 7. Fíjense que todos son impares. Entonces, con valencia 1, ¿cómo me va a quedar? Cloro, valencia 1, va acá, el oxígeno, valencia 2, se lo pongo a cloro. Bien, el otro óxido. Valencia 3, le pongo acá el oxígeno, valencia 2, se lo pongo a cloro. Con valencia 5 y con valencia 7. Entonces, cuando yo vaya a nombrar por atomicidad, miro qué tengo. ¿Cuántos oxígenos tengo? 1. Entonces diré monóxido de ¿qué? Dicloro. Acá, trióxido de dicloro. Pentóxido, pen viene de 5, pentóxido de dicloro. Y por último, 7, heptóxido de dicloro. ¿En qué ha cambiado? En la forma de nombrar a los oxígenos, a las distintas cantidades de oxígenos que tengo. Por UPAC diré óxido de cloro, entre paréntesis, 1. Óxido de cloro, entre paréntesis, 3. Óxido de cloro, entre paréntesis, 5. Óxido de cloro, entre paréntesis, 7. Por la forma tradicional, ahí sí, acá se agrega algo. Como yo tengo 4
óxidos diferentes, por la tradicional habíamos dicho que teníamos la terminación oso y la terminación ico, ¿sí? Esto es cuando tenemos dos valencias, acá tenemos 4. Entonces acá se agrega o aparecen el hipo, plin, 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 oso, y el per, tin, 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 ico. Se agregan, o sea, ahí está la más chiquita, después la que le sigue, ahí está la más grande. Entonces acá sería anhídrido, hipo, hipocloroso. Anhídrido, perdón. Acá ya sería cloroso. Acá sería anhídrido clórico y anhídrido perclórico. Entonces, ¿en qué se modificó la forma de nombrar? Hasta por atomicidad no se modificó en nada. En la forma por UPAC tampoco se modificó nada porque se pone entre paréntesis las valencias. Sí, lo que se modifica es que ya no digo óxido, digo anhídrido. ¿Sí? Cuando ustedes escuchen anhídrido es porque se está hablando de un no metal. Y acá aparecen la terminación oso, ico, ya la conocíamos en los elementos, en el caso de los metales que tienen dos valencias diferentes. En el caso del cloro tiene tres valencias diferentes. Entonces acá aparece el hipo-oso para menor valencia y el per-ico para la mayor valencia. Entonces, cuando el elemento tiene una sola valencia, ¿se acuerdan cuando hemos visto el óxido lítico? La terminación era ico, una sola valencia, ¿sí? La terminación es ico. Cuando tiene dos valencias, ahí, cuando tiene dos valencias, ya aparece el oso y el ico. Cuando tiene tres valencias, yo voy a agarrar los tres primeros. Esto cuando tiene tres valencias diferentes. Y cuando tiene 4, bueno, así como están todas. ¿Sí? Hasta acá. Esto es hasta acá. Y esto ya es cuando tienen 4 valencias, que es el caso del cloro. Entonces, se puede ir combinando. Es muy importante que ustedes agarren elemento por elemento y vayan ejercitando esto, vayan viendo cómo nombrarlos y como les vuelvo a repetir, escriban el nombre y después hagan la fórmula. ¿Mm? Acá, bueno, esta transparencia ustedes ya la tienen, es más o menos, acá yo les he puesto, elegí en cada renglón un elemento con valencias diferentes para que ustedes lo vean. Y acá en la parte de abajo ven en otro color el caso del manganeso, que acuérdense que eran fósforos, a veces se comportaba como metal, a veces como no metal. Entonces, como metal, ¿sí? Valencia 2 y 3, se nombra igual que los otros. Acá no hay ninguna diferencia. Acá están las terminaciones tradicionales que les había dicho. Y acá tenemos los óxidos ácidos, que la forma de nombrar también es igual, nada más que aparece esto que está acá en rojo, anhídrido, ¿sí? Entonces, ustedes tienen esta hoja y tienen la anterior y pueden ejercitarse con esto. Bueno, espero que les haya sido útil, que haya sido claro, y es cuestión acá de ejercitarse, y traten, como les digo, de
tomar el nombre y escribir la fórmula. ¿Sí? Agarran uno por uno, el oído se va familiarizando con estos nombres, estos términos rarísimos, pero con la ejercitación van a ver que después ya sale muy rápido y muy fácil. Bueno, les mando un saludo a todos. Gracias.